hasta el día de hoy. Llega el ciclo que comenzamos en abril. Vamos a conversar con nuestros últimos invitados. Ya charlaremos de lo que ha sido el programa Conversando en la Noticia en su momento. Tenemos en nuestros estudios a María Isabel Oxinius, que es directora del IPS, y a don Juan Pablo Martínez, presidente de la Unión Magallánica de Trabajadores, formada reciéncito, así que vamos a conversar también un poquito de aquello. María Isabel, Juan Pablo, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alex, mucho gusto y gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. Tengo una sola duda, directora. Con tanta información que usted nos trae, ¿cómo hacemos en media hora y además conversar con Juan Pablo? Hablando rápido y tratando de ser sintética y resumirle a toda la gente que nos está escuchando cuáles son, yo creo que además relevar qué es lo más importante, lo que tengo que comunicarle a las personas y a lo que se va a dedicar el IPS prácticamente en términos comunicacionales durante enero y febrero. La última vez que conversamos había una preocupación bastante fuerte respecto de personas que tenían que cobrar algunos beneficios y no lo habían hecho. Hasta el día de hoy eso se ha mejorado. ¿O sigue igual? Hemos avanzado, Algo. Llevamos exactamente, el IPS nos envía unos cuadros estadísticos ahí preciosos con todos sus esquemas. Teníamos en ese minuto, cuando vine hace 2 o 3 semanas más o menos, teníamos 545 personas que no habían cobrado su aporte familiar permanente y hoy día vamos en 235. Así que el primer punto de esto es hacer el llamado a todas las personas que se acerquen al IPS, porque efectivamente el IPS a nivel nacional generó esta política que la señalé en esa ocasión, de ubicar a las personas a través de la cuenta RUT, ¿te acuerdas? Y se les iba a cancelar estos 40.000 pesos que estaban desde marzo a través de la cuenta RUT, pero tenemos 235 personas de Magallanes que tienen derecho a cobrar sus 40.000 pesos, pero para eso tienen que ir al IPS y pueden cobrarlo hasta el 28 de febrero, porque esto va a ir, son distintas fechas, día 15, día 20 de febrero, pero de aquí al 28 de febrero del 2015 caducan esos pagos. Por lo tanto, si las 235 personas de la región de Magallanes no van, luego esos fondos vuelven al Estado porque las personas no llegaron a cobrarlo. Por lo tanto, invito a toda la gente de Magallanes que cumple con los requisitos o que está en los programas que corresponden para recibir estos beneficios, que se acerquen a la oficina del IPS solo con su RUT y ahí van a saber si son beneficiarios. Solamente se pierden, es decir, no implica esto que el Estado asuma que ya no lo necesita y eventualmente salgan del programa de beneficios. Lo que pasa es que los beneficios tienen que ver, hay distintas características, pero por ejemplo lo que tiene que ver con los dos programas, que uno es el Chile Solidario y el otro es el ingreso ético familiar, eso sí depende de la ficha de protección social y ese es el Ministerio de Desarrollo Social quien selecciona a la gente que está en los estratos más bajos, que lo conversamos también, dependiendo de la ficha de protección, y esa gente ingresa, por lo tanto no es permanente. Es permanente el bono que existe como derecho, de acuerdo, ¿sí? Pero no es permanente que la persona social, cambia, exactamente, o cambia los requisitos que pero se no exigen cobrarlo, para ese. El no cobrarlo eventualmente implica que el Estado asuma que ya no nos requiere y por lo tanto salgan del programa. No, porque son datos que saltan específicamente del sistema. Ya. Distinto es que el Ministerio de Desarrollo Social diga a esta gente ya no corresponde porque la ficha subió, esas características, pero son requisitos propios de esos sistemas, subsistemas además son llamados dentro del MINDES. Juan Pablo, conversábamos recién de tu aparición en el ámbito público, digamos, a eso me refiero, como presidente de esta Unión Magallánica de Trabajadores, que me decías tú que comenzó ¿cuándo? Bueno, más o menos hace 3 semanas ya que tenemos personalidad jurídica. Esta es una idea que parte sí, aproximadamente hace 1 mes y medio, 2 meses, bajo el alero de un diplomado en formación sindical que realiza la Subsecretaría del Trabajo en la región con la Universidad Alberto Hurtado. Y ahí un grupo de dirigentes planteó la necesidad de crear quizás un nuevo referente regional para tratar algunos temas que ellos ven que otros organismos no los podrían haber tratado por el tema del centralismo o tener que de repente pedir decisiones a Santiago o por falta de representatividad también de los dirigentes de sus propias federaciones. Entonces la idea fue crear esto y hoy día ya tenemos aproximadamente 20 dirigentes que están participando de esto, que representan a varios sindicatos importantes de la región de distintos rubros y eso es hasta el momento. Ahora la próxima semana esperamos tener una reunión donde haremos la planificación estratégica para el 2015. Yo quisiera repetir frente al micrófono una pregunta que hiciera fuera de ellos. Y es, ¿por qué motivo se forma, que es válido por cierto, este referente regional de Unión de Magallánica de Trabajadores,
si ya existen al menos dos instituciones que están representadas no solamente a nivel local, también a nivel nacional? ¿Por qué motivo entonces un tercer referente? El primer motivo es por la necesidad de los mismos dirigentes. Los mismos dirigentes son los que piden esto, los mismos dirigentes son los que me consultan y dicen, oye, ¿qué podemos hacer al respecto? Y para no buscar la posible división o que se vea como una división del movimiento sindical, entendiendo que ya existen estos dos referentes, que es la CUT y la CGT, que están acá en la región, es que nosotros decidimos darle una orgánica distinta también, quizás para tener un poco más de movilidad, y por tanto nosotros creamos esto como una organización funcional territorial, dependiente de la municipalidad. O sea, ocupamos esta forma que puede tener un club deportivo, una organización social, porque no solamente va a agrupar a dirigentes sindicales, acá la idea es que sean públicos, privados y también trabajadores independientes, que es algo que sí estos otros dos organismos no contemplan, entendiendo que la CUT principalmente son trabajadores del sector público y la CGT son sindicatos del sector privado. Indistintamente de que no sea la razón el hecho de que exista un tercer participante, se crea división. O sea, eso es indudable. Ningún dirigente puede estar en tres instituciones distintas. O sea, incluso por estatuto, digamos, si tú perteneces a una organización social y luego perteneces a otra exactamente el mismo ámbito, necesariamente la una elimina a la otra. Por lo tanto, existe una división. Lo otro que tú mencionabas, Juan Pablo, es que nace de la necesidad que han establecido algunos dirigentes, 20 dirigentes que representan a 14 sindicatos. La pregunta es, ¿se han consultado las bases? Es decir, hay 20 dirigentes que han dicho, hagamos esto, pero ¿fue consultada las bases para efectivamente pensar que los trabajadores realmente quieren estar en esto y no en la CUT y no en la CGT? Efectivamente, muy buena tu pregunta, para dejar en claro de que estos dirigentes cuando se acercan a esta organización funcional, como digo, se acercan como personas naturales. Están investidos en su calidad de presidente de los sindicatos, pero ellos cuando se asocian a esta organización van como personas naturales. O sea, no representan las bases necesariamente en este aspecto. En este aspecto no las representarían necesariamente porque no ha habido una votación todavía de esta fase. Entonces, ¿cuál es la base que tienen para efectivamente hablar de representación? O empezar a establecer, como tú decías, planes de trabajo si las bases no han sido consultadas. Porque primero hay que tener un plan de trabajo para después poder llegar a las bases y decirles qué es lo que efectivamente va a hacer esta Unión Magallánica de Trabajadores. Como te digo, llevamos 3 semanas. No hubiera sido lógico haberle preguntado primero si acaso querían unirse a esta nueva organización para luego trabajar en los planes y no trabajar en los planes para luego preguntarle si quería o no quería estar ahí. Podría haber sido también una de las formas. Ahora, la inmediatez de esto, entendiendo que también tuvimos coyunturalmente el tema Walmart de entre medio, que hizo que nos apuráramos para tratar de conformar esta organización, dado que también los dirigentes están ahí incorporados. Y uno de los temas también que ellos comentaban era este tema de la falta de representatividad de la región en el tema nacional, hizo al final que dijéramos, lo primero acá es conformarnos, lo primero acá es tener una personalidad jurídica, lo primero acá es tener el organismo y posteriormente hacer el segundo paso. Efectivamente, ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso ahora es, con ese plan, ir efectivamente cada dirigente a sus bases y ver quiénes quieren y quiénes no quieren estar. Al esto no ser una federación y una confederación, también puede pasar de que no es necesario que la mayoría de las bases del sindicato esté de acuerdo. Pueden entrar también todos como personas individuales. Por eso te decía también de que la orgánica es distinta a estas otras agrupaciones existentes porque es una agrupación de trabajadores. No es una federación, una confederación sindical propiamente tal. Acá van a estar representados todos los ámbitos. La idea es que esto, además de tratar temas como la reforma laboral o la agenda laboral, como quieras llamarle, que también lo va a tratar la CUT y la CGT. Que también que ellos lo tratan, obviamente, porque es un tema de derechos, ¿no es cierto?, colectivos, que tiene que ver con la negociación colectiva y con la libertad y los derechos sindicales, principalmente. Nosotros queremos hacerlo un poco más amplio y tocar algunos otros temas. Es por eso ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los 20 dirigentes hablan con los 14 sindicatos y los sindicatos dicen no nos interesa esto, queremos seguir la CUT y la CGT? Si sucediera eso, obviamente desaparecería esta institución. Pero el caso es que las conversaciones que tenemos y los avances que ya dicen que los trabajadores estarían de acuerdo en ingresar a esta agrupación y solamente faltaría la votación. Y por lo tanto la CUT y la CGT perderían representación entonces de estos sindicatos. Lo que pasa es que los dirigentes que tenemos hoy día no están ni en la CUT ni en la CGT. Entonces la CUT y la CGT no perderían representación, sino que en este nuevo referente se agruparían sindicatos. ¿Los no aliados? Podríamos llamarlo, ese es el nombre que tú le das, podríamos decirle no aliados, podríamos decirle disidentes. ¿No ¿Alineados con quién? ¿Con la CUT o con la CGT? Claro. Sí, pero estarían alineados con la UMT. Entonces al final acá es un tema de que no hay una lucha de representatividad ni de poder acá,
De hecho, ya tuvimos reunión con la CUT, ya tuvimos reunión con la CGT, ya les dejamos planteado que acá nosotros no venimos a disputarle el puesto a nadie, queremos ser un referente distinto, pero contributivo, propositivo, y de hecho, después de esta reunión que vamos a tener la primera semana de enero, donde vamos a planear estratégicamente cómo vamos a hacer las cosas, la idea es la segunda semana ya juntarnos con la CUT para ver de qué manera vamos a tener una agenda conjunta. En el caso de la CGT la vamos a tener después porque vamos a esperar una nueva venida de los dirigentes nacionales para ver de qué manera podemos en algunos puntos trabajar en conjunto y en los que topemos obviamente no. Antes de volver con María Isabel, la directora de IPS, un pequeño detalle. Nosotros ya entrevistamos a un dirigente de la CGT acá en el programa y él dijo que todos los empresarios eran los enemigos de los trabajadores. Sí, no sé si será la posición de ustedes, espero que no, porque si los trabajadores, los empresarios son los enemigos, ¿qué se puede esperar de un trabajador que quiere ser empresario? O sea, impresionante. María Isabel Oxenius, estamos en la mitad de una conversación que tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver también con los beneficios que perciben las personas cuando jubilan, tiene que ver con este tema de la agenda del trabajo, que hoy día se está abriendo fuertemente, con cuestionamientos y todo aquello. ¿Qué rol va a jugar hoy día el IPS en esta nueva agenda que se está conversando del ámbito laboral? ¿Tiene usted propuestas que hacer, datos que entregar, que aportar a la discusión? Imagino que sí. En realidad, fundamentalmente el Ministerio del Trabajo en su totalidad está manejando lo que es la configuración de esta agenda, que es una agenda y no una reforma. Ya nos hicieron el énfasis respecto a eso desde el nivel central, pero particularmente tiene 3 puntos que son significativos. Y uno de ellos tiene que ver con la modernización de ciertas instituciones. Eso tiene que ver con el CENSE directamente y con la dirección del trabajo, ¿ya? Se habla de fortalecer la institucionalidad de la dirección del trabajo, porque tiene la dirección del trabajo a nivel nacional. Hay una serie de ámbitos que no logra abordar por un tema de capacidad, de competencia, cantidad de funcionarios que ya está. Y la ley tampoco le entrega las competencias. Eso es una cosa, y bueno, lo tienes más claro ahí tú. Pero además en el caso del CENSE tiene que ver con el tema del proempleo, ¿ya? Y esto en relación a lo que señalaste antes también, pero que no se me olvide todo lo que tengo que contar. Esto de los enemigos y los empresarios, la ministra lo ha dejado muy claro. Esto no es una reforma, porque no esto que se va a plantear no viene a reformar nada, sino que viene a proponer una agenda nueva, que es un proyecto hacia adelante, que lo que busca es el proempleo y un pro país y pro trabajadores. Yo no creo realmente. Y los 3 conceptos, ¿por qué? Perdón, un pequeño paréntesis, respecto a algunas voces que se han levantado por ahí, yo honestamente no creo que ningún gobierno quiera hacer una reforma para aumentar la cesantía. Es que es un absurdo pensar eso. No tiene ningún sentido. Yo de verdad me llama la atención de repente algunas declaraciones que se han hecho y yo no me imagino a la señora presidenta, aquí en este programa ha estado de acuerdo en algunas cosas, otras cosas no. Pero no creo que la señora presidenta se levante en la mañana pensando en cómo dejar más gente cesante. O sea, es simplemente absurdo. Esta agenda laboral, yo creo que por la esencia de la agenda laboral lo que busca es una redefinición del sistema de las relaciones laborales, ¿ya? Hay que pensar que hay muchas cosas que tienen que ver con el capítulo 4 del Código del Trabajo que también están directamente relacionadas con un cambio constitucional. Entonces, hay una serie de elementos que no necesariamente la gente está creando una expectativa de esta agenda laboral que esto no es una agenda sindical, ¿sí? Y no es una reforma sindical. Lo que se está buscando es generar nuevas condiciones de cómo se relaciona el empresario con el trabajador, el empleador con el trabajador. Y particularmente, muy bien lo explicó la ministra en las 2 intervenciones que ha hecho, tratar de generar una relación de mayor igualdad, asumiendo que la relación entre empleador y trabajador es esencialmente de desigualdad. ¿Sí? En ese sentido. Y lo seguirá haciendo, digamos, porque uno es el dueño de la empresa, maneja el capital, los contratos, y el otro no. O sea, llegar a una igualdad absoluta es una idea que no se puede alcanzar. Y en ese sentido yo tengo claro por lo menos 2 puntos, o sea, evidentemente son muchos más, son 9 puntos específicos, pero hay 2 que son significativos, que es el derecho a huelga, ¿sí? Ya acreditado, escrito en un papel, que es absolutamente legítimo, no solo por la representatividad, que es un tema que estábamos hablando recién, y además el piso de negociación, que es muy importante. No se pierde lo anterior. Y que tiene que ver que no se pierde la negociación anterior, sino que se parte de esa base, y esa base es de donde se parte la segunda o la tercera negociación que viene con eso.
Entonces eso es tremendamente relevante, esas 2 medidas, pero tengo entendido Y que son muchas más. el no reemplazo en la huelga también. El no reemplazo en el periodo de huelga, claro. Cuando la gente está en huelga no se puede reemplazar a los trabajadores. Perdón, Juan Pablo, alguna vez se planteó, no sé si todavía, que el estar sindicalizado debiera ser obligatorio. ¿Qué te parece aquello? Bueno, fue una de las discusiones que hubo también en esta agenda, el tema de qué forma hacíamos, de qué forma el gobierno lograba que aumentara el porcentaje de sindicalización. Obviamente a nadie se le puede obligar a estar en un sindicato. Lo que sí hoy día con la titularidad, lo que logra y busca, que también es otro de los puntos que trae esta agenda, es de que efectivamente los trabajadores vean que estar en un sindicato les genera ciertos beneficios que al no estar en esta agenda ahora tiene que ser consensuado entre el empleador y el sindicato. Que era un poco una práctica antisindical que ocurría antes de esta agenda, que era efectivamente que los sindicatos negociaban y después se hacía extensivo a todos los trabajadores y por tanto decían, ¿para qué voy a participar en el sindicato con todos los problemas que esto me puede traer aparejado con mi empleador, siendo que recibo los mismos beneficios y más encima pago menos de la cuota que pago estando en el sindicato? Entonces, el tema de que tienen que aumentar los porcentajes de sindicalización, sí, efectivamente, pero creo también en la libertad de las personas de elegir. Aquí también se han encontrado algunas cosas que no son correctas. Muchas veces la gente ha pensado o se ha afirmado que el trabajador no quiere sindicalizarse porque tiene miedo al empleador. Si bien es cierto, es un factor. Y el otro que tú mencionabas, que para qué voy a meterme en un sindicato si igual recibo los beneficios. Hay otro que dice relación con la politización de los sindicatos. O sea, hoy día en cualquier sindicato uno ve que va la lista del partido de los cuadrados, la lista del partido de los triangulares, la lista del partido de los redondos, en circunstancias que la persona que gana representa a todos indistintamente el partido que sea. Entonces, hay un problema, y aquí me voy a disculpar, pero este es el último programa, ustedes saben que yo me destaco por decir las cosas como son. La política ha ensuciado al sindicato. Lo ha ensuciado. ¿Por qué? Porque sucede que gana el partido X y el resto no se siente representado porque no es de mi partido. Representan un partido político, no a las bases sindicales. Entonces, cuidado, o sea, es verdad que hay una responsabilidad de parte del empleador, hay una responsabilidad de parte de los trabajadores, pero aquí los partidos políticos han metido más los sindicatos, lo han ensuciado hasta que se han cansado y hoy día están tragando vestiduras. O sea, aquí también hay una responsabilidad de parte de los partidos que presentan listas y listas y listas, ¿cierto? Y el resto queda mirando. Y mucha gente se retira de los sindicatos porque efectivamente los dirigentes más responden a los partidos políticos que sus propias bases. ¿Se puede solucionar eso de alguna manera? Bueno, tu intervención me acaba de hacer acordar otro de los puntos claves por qué se forma esta Unión de Magallanes de Trabajadores. Y efectivamente porque los dirigentes también están claros de lo que tú estás comentando, de que efectivamente se ha manchado el tema del sindicalismo por este tema de obedecer de repente a tal o cual partido. Y bueno, fue uno de los temas también de que apenas nosotros aparecimos en la agenda pública, todas las llamadas, antes de preguntarnos quiénes éramos, qué queríamos hacer y cuál era nuestro plan de trabajo, no, ¿quién está detrás de esto? Y la sorpresa fue grande cuando nosotros les comentamos, detrás de esto hay 14 dirigentes que quisieron juntarse. Entonces, si te das cuenta, tienes toda la razón. Acá hay un tema de que están poco cansados, los dirigentes también, hay bastantes dirigentes que llevan mucho tiempo, están un poco cansados de esta clásica manera de hacer sindicalismo y un poco quieren buscar una forma distinta y más propositiva, no tan confrontacional muchas veces. A pesar de que entendemos también de que hasta hace poco la única forma que tenían un poco de que los escucharan era efectivamente de ir más al choque, porque los instrumentos que existían no eran los necesarios. Es muy fácil, lean al Padre Hurtado, tiene un escrito sobre sindicatos, son fantásticos, no hay para qué inventar la rueda de nuevo. Él lo escribió todo y hablaba justamente de esto, entre otras cosas. Directora, yo sé que usted está desesperada porque ve que el tiempo se le escapa y todavía tiene información que entregar. Eso me pasa. Nos conocemos un par de entrevistas ya, así que... Tengo que llamar a toda la gente de Magallanes y de Punta Arenas, pero Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales también, porque tenemos 4 tipos de personas o 4 opciones para ser beneficiario del aporte familiar permanente en marzo del 2015. El aporte familiar permanente para efectos del IPS tiene 2 particularidades. Primero, es el único bono que no tiene como requisito ni como público objetivo lo que son los adultos mayores o los pensionados. O sea, no tenemos como requisito solo personas mayores de 65 años. Y segundo,
tiene que recordarse todas las personas que esto era el conocido bono marzo, que particularmente yo me atrevería a decir que fue una de las primeras leyes, proyecto de ley presentado en la Cámara y aprobado durante el mismo día para transformarse en un aporte familiar permanente, de carácter permanente. ¿Quiénes lo reciben? Hay 4 opciones. Opción número 1, las personas que son beneficiarias del subsidio familiar permanente, que es una categoría que surge desde las municipalidades. Por lo tanto, en el municipio de Punta Arenas, de Puerto Natales, la gente tiene que saber si ellos forman parte del SUF, que se llama, que es la sigla famosa, que son las madres que reciben este monto por los menores de 18 años que viven con ella, que también son causantes y por lo tanto tienen derecho a estos 40.000 pesos, en forma automática. La segunda opción de ser beneficiario del aporte familiar permanente es ser un beneficiario de una asignación familiar o de una asignación maternal, la cual se adquiere a través de la Caja de Compensación o a través del IPS, Instituto de Previsión Social. En ese caso tenemos un monto y el monto requiere que si la persona tiene una renta o un sueldo superior a 501.975 pesos, ya no recibe este caso el aporte familiar permanente. Sí sigue teniendo la asignación familiar, pero no recibe el aporte que da en este caso el IPS. Y los otros 2 tipos, la opción 3 y 4, son programas, subsistemas, como dije, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, y en esos 2 sí surge la variable de la famosa ficha de protección social que tantos dolores de cabeza nos da, porque tiene que ver con la tercera opción, la gente que es beneficiaria del ingreso ético familiar, que es el que yo te señalaba que surge del sistema, y ahí el mismo Ministerio de Desarrollo Social, en base a los datos y al monto de la ficha de protección social, dice esta persona es beneficiaria o no. En cambio, en los 2 casos anteriores es automático, ¿ya? Y el cuarto caso, la gente que es beneficiaria del Chile Solidario, que también es un subsistema que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, tenemos 2 opciones de ser beneficiario de este aporte que paga el IPS en marzo, que no tienen que ver con la ficha de protección social y sí con la asignación familiar y con el subsidio único familiar que depende del municipio, y los otros 2 dependen del MINDES. ¿Por qué estoy en esta fecha hablando de esto y por qué viene esta conexión también acá con Juan Pablo, con este presidente de esta Unión Magallánica de Trabajadores? Porque ellos nos van a hacer el nexo y la interconexión para que el IPS se dedique durante enero y febrero a ir a explicar esto directamente donde están los trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como institución, que al 28 de febrero, bien digo, las asignaciones familiares, en el caso de este segundo grupo que señalé, estén pagadas por el empleador, ¿sí? Y ojalá las asignaciones familiares que hoy día, al 31 de diciembre del 2014, están canceladas por el empleador, esa persona automáticamente va a recibir sus 40.000 pesos en marzo del 2015. ¿Qué sucede? Que tienen enero y febrero para regularizar la situación. Entonces, hay una cuestión que nace, ahí viene la difusión. Directora, que es importante la difusión. Yo creo que una de las personas que más ha estado en nuestro programa ha sido usted. Y lo digo, ¿sabe qué? Lo digo con satisfacción. Entre otras cosas porque el IPS nos ha favorecido como medio, como programa, para conversar con la gente y decirle que estos beneficios los van a recibir, ¿cierto? La mayor parte de nuestras auditores y auditores son personas que reciben justamente este beneficio y por lo tanto tenemos un punto común, igual que los trabajadores, ¿cierto? Los sindicatos, en fin. Pero a raíz de esto yo quisiera hacer un comentario ya prácticamente despidiendo este primer bloque del programa, Juan Pablo, y dice relación con que a mí, y lo he dicho varias autoridades, no con ustedes, pero varias autoridades, de que me llama poderosamente la atención la famosa división de niveles socioeconómicos del país, el famoso ABC1, C2, C3, qué sé yo, DE. Porque hoy día una persona que gana alrededor de 900.000 pesos se supone que es clase media, pero sucede que un senador gana 6 millones de pesos. Si un senador gana 6 millones de pesos, la mitad de 6 millones de pesos son 3 millones. Por lo tanto, la clase media debe ser de 3 millones y no de 900.000 pesos. Entonces, ¿cómo se puede lograr la justicia social si la división socioeconómica está mal hecha? Bueno, son bastantes los puntos que tienen que confluir para que esto se pueda mejorar. Lo primero, imagino yo, es tener algunas condiciones básicas que son necesarias, como salud, vivienda, educación. Hay que partir por eso. Uno solamente tiene que ver algunos países desarrollados y efectivamente con eso inmediatamente se aliviana un poco la carga.
el tema que estamos viendo en la agenda laboral, efectivamente nosotros estábamos a 20, 30 años atrasados más o menos con los países que nos queremos comparar. La OIT así lo dice. Sobre todo en remuneraciones. En remuneraciones, el tema del reemplazo en huelga, si no éramos el único, había otro país más en el mundo que lo tenía, y efectivamente fue una presión de la Organización Internacional del Trabajo para decir, oye, ¿en qué momento Chile se pone al día en estos temas? Pero perdón, disculpa, es que es importante también, tú acabas de mencionar delante que además ustedes representaban empleados públicos, que había una... Bueno, sucede que el Estado es el peor empleador de Chile. En vez de tener 80% de planta y el 20% de contratos y honorarios, es todo al revés. Entonces también hay una tarea, porque también la OIT se pronunció sobre eso. Efectivamente, o sea, se dice que es el peor empleador y también es uno... Nadie se enoja. Y es uno de los mejores también porque emplea a mucha gente. O sea, hay que ver el caso de nuestra región. En nuestra región son muchos, es muy alto. Ojo, que cantidad no es calidad. Efectivamente, ese también es un tema que... Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, y digo el caso de Cernam, ¿cierto? De la mujer que aboga por la violencia contra las mujeres, que no haya violencia contra las mujeres, y ocurre que el Estado tiene mujeres honorarios que no perciben beneficio pre y postnatal y están en horarios por una tarea, 5, 6, 10, 15 años. Entonces le digo esto, don Juan Pablo, porque si ustedes se le meten la pata a los caballos, no hay que meterse solamente por una pista, hay que meterse por toda la pista completa. Vamos de a poco. Y el hecho de, claro, es que es importante, porque el hecho de haber nacido bajo el alero del Seremi del Trabajo, ¿cierto? O la Seremi del Trabajo, no significa que uno no deje de ver algunas cosas que son del Estado. Y que el Estado tiene que mejorar, si hay que ser realista. Y nosotros no podemos seguir, que una de las peleas también que ha dado la CUT y la CGT igual, que no puede seguir el Estado, ¿cierto?, incumpliendo sus propias leyes, cuando incluso la OIT le ha dicho arregle la casa. Entonces no podemos ver las cosas, ¿cierto?, con un ojo y el otro ojo no. Es importante, ¿cierto?, tratar de arreglar la cosa completita. Sí, no, y nuevamente pareciera que me estás pauteando acá las respuestas, porque este tema que estuve, que existe hoy día una normativa legal vigente que no se está cumpliendo, es otro de los puntos que nosotros tenemos como estrategia también de tratar. Y por eso también es que hoy día aceptamos la invitación que nos hiciera y nos comentara la directora del IPS para venir acá a decirle que nosotros estamos dispuestos también a trabajar con el gobierno y con cualquier institución que nos pida que ayudemos a los trabajadores a que puedan mejorar sus condiciones o recibir, por ejemplo, estos bonos que van a ser de gran ayuda, entendemos, para todos los trabajadores que ganan menos de 500.000 pesos en marzo. Y que no son pocos. Y por eso es que nosotros no podemos quedar ajenos a eso, porque si somos una unión de trabajadores, tenemos que ayudar a comunicar esto y también ayudar a crear conciencia de que los empleadores tienen la obligación, ¿no es cierto?, de pagar estas asignaciones también, y que los trabajadores tienen derechos y deberes, y uno de sus derechos es pedirlo, y uno de sus deberes es ver que las asignaciones estén pagadas a la fecha que corresponde. Directora, se nos fue el tiempo. Me lo imaginaba. Quiero agradecer que haya estado con nosotros en esta y en tantas otras oportunidades, insisto, por lo que conversamos delante, por privilegiar este programa para dar a conocer a la comunidad todos los beneficios que entrega el Estado. Juan Pablo, gracias también por haber venido. Lamento mucho no haber tenido más tiempo de conversar contigo, el programa se termina hoy día, hubiera sido espectacular, seguir conversando más adelante otros detalles también, porque hay muchas cosas duras que conversar. Cuestiones que hemos planteado también aquí a ese del trabajo, a los diputados, a los senadores, porque este programa decimos las cosas como son, aquí no respondemos la mano a nadie. Este programa fue creado no para hablar del perrito del gato y cómo le va con el nariz, no. Aquí las cosas se han planteado siempre a pan vino vino. Así que gracias por estar con nosotros y les doy mucho éxito en su gestión. Muchas gracias. Se agradece la invitación a Radio Polar, todas las puertas que me han abierto al programa, a ti, Alex, particularmente, y a todos los auditores, porque parte importante de nuestro trabajo como funcionarios públicos, como directora de un servicio en este caso, es hacer difusión de lo que son los derechos, y aquí estamos todos con el mismo discurso y con los mismos proyectos, los mismos ideales. Muchas gracias. Por los trabajadores. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos al último bloque del día de hoy, el último bloque del programa Conversando Noticias, porque hoy día bajamos las cortinas. Nos espero un minuto y ya volvemos. Muchas gracias. Entonces sube a